Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a repasar los discos de estudio de Led Zeppelin y vamos a hacer un ranking del que menos nos gusta a nosotros al que más nos gusta. Es un ranking personal que seguramente difiere de mucha gente, pero para nosotros estos son, digamos, el ranking de discos de Led Zeppelin de estudio. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, pues por si nadie sabe quién son Led Zeppelin, que lo dudo, pero bueno, hay mucha gente que los conoce, hay otra que no, y decir que bueno, estaba compuesto por Jimmy Page a la guitarra, luego Robert Plant que cantaba, John Paul Jones que era teclista y era bajista, y John Bonham que era el batería. Bueno, esto a mediados de los años 60, pues Jimmy Page estuvo tentado varias veces de entrar en el grupo Yardbirds, primero por la salida de Eric Clapton y después por la marcha de un bajista, creo recordar. Entró a formar pues dúo con Jeff Beck, que en un momento dado quiso formar pues un supergrupo con Jeff Beck y con el bajista y el batería de The Who, que se ve que habían tenido un encontronazo con el líder y con Roger Daltrey allí en The Who, y bueno, los pillaron de por banda y parece ser que querían hacer como un supergrupo, pero bueno, ahí el bajista o el batería, ahora no me acuerdo bien, les dijo a Jimmy Page que yo pues caería en picado como un Zeppelin de plomo, vamos, de metal, Led Zeppelin. Ese nombre, pues ahí se lo guardó, Jimmy Page se lo guardó para después. Y nada, quedó así. Él se ve que quedó porque se fue el cantante de los Yardbirds y se fue también el batería. Entonces quedó él y el bajista, que el bajista, un tal Dreja, me parece que era de apellido, estaba más obsesionado con la fotografía y al final se fue. Entonces él llamó pues a un gran amigo, bueno, un amigo suyo que había trabajado con él como músico de sesión, de estudio, un tal John Paul Jones. Y ya eran dos, digamos. A partir de ese momento fueron a buscar un vocalista y les aconsejaron Robert Plant. Fueron a verlo y lo contrataron. Y poco tiempo después pues fueron a buscar a John Bonham, el baterista, que se ve que les habían aconsejado. En principio no quería, pero al final formaron The New Yardbirds, que no acabó siendo este grupo, digamos, este nombre, sino que acabó siendo el nombre que se había guardado Jimmy Page, que era Led Zeppelin. Sí que le quitaron la A y sí que quedó Led Zeppelin. Bueno, a partir de ese momento, pues nada, empezaron a hacer canciones y bueno, en un principio se dieron a conocer mucho más en el circuito americano que en el inglés. Era mucho más querido en un principio en América, en Estados Unidos, que no en Inglaterra, y allí pues nada, hicieron, pues, el productor, que era muy bueno, les hizo un contrato en Atlantic y nada, pues empezaron a sacar discos. Así vamos a ir poco a poco desgranando los discos del menos bueno al más bueno, que seguimos diciendo que es bajo nuestro criterio, bajo nuestros gustos, el disco que nos gusta más y el disco empezaremos con el disco que nos gusta menos y acabaremos con el disco que nos gusta más. Así que nada, vamos a empezar en la última posición. ¡Comenzamos! Bueno, pues en el último lugar ponemos el Coda. Este es un álbum de 1982, es su álbum póstumo. La verdad es que lo tuvieron que hacer porque el contrato de Atlantic Records les obligaba a hacer un álbum más.
Y bueno, pues tras la muerte, digamos, de John Bonham en 1980, pues cogieron canciones inéditas que no habían sacado pues a lo largo de su carrera, y además en la cara B hay 3 canciones que eran sobrantes del anterior disco. Así formaron este Coda, digamos. Además tenemos en la segunda cara, en la cara 2, el Bonzo Monstro, que digamos es un solo de batería de John Bonham. Bueno, pues un detalle que tuvieron con él póstumo. Así, este es un disco que es Gatefall, aquí lo tenéis. 9º disco de estudio, en la posición 9ª, que la ponemos nosotros. Ahí tenemos con su insert, con las canciones y Swanson Record publicado. Así que, pues nada, ya os digo, este fue el último disco de la banda. En la posición número 9, Coda. Seguimos. Bueno, pues en el octavo puesto tenemos el 8º disco de estudio, este In Through the Outdoor. Este disco, la verdad es que pues fue el último que hicieron todos juntos antes de la muerte de John Bonham, y está muy influenciado pues por los teclados, ya que se le ocurrió casi todo John Paul Jones, ya que pues John Bonham estaba luchando contra el alcoholismo, pues Jimmy Page estaba sumido en drogas y también estaba luchando con él, y Robert Plant, bueno, estaba, la verdad, aquí hay una canción dedicada a su hijo que murió, que se llama All My Love. La verdad es que esta es una edición que sacaron, la portada fue hecha por Hipgnosis. La vamos a enseñar aquí, que viene en una funda de papel marrón de esta. Este es, digamos, es un disco de 180 gramos, es una reedición remasterizada de estas que hace Jimmy Page. Y aquí sale el disco. Lo digo, es un disco, una portada hecha por Hipgnosis. Hay 6 portadas diferentes, ya que aquí vemos una portada, luego tenemos otra desde la vista de esta chica, desde la vista del camarero, y así en la vista del que toca el piano, así todas 6 portadas diferentes. Es un disco, no es Gatefall, perdona, no sabía pensar. Tiene aquí el disco, ahí tenemos el insert y el disco Swanson Records. Este disco, como muchos, fue número 1 en Estados Unidos y en Inglaterra. Así que gran parte de este disco, como hemos dicho, de John Paul Jones y algo de Robert Plant. Así que nuestro número 8, Led Zeppelin. Continuamos. Bueno, pues en el 7º lugar tenemos el 7º álbum de estudio, que es de 1976, es el Present. Este álbum, como todos conocen, en la portada, aquí hecha por Hipgnosis, también una familia, y en el centro un obelisco, una figura negra, que también es vista en las fotografías del interior. Aquí tenemos un rock, un blues, pues un poquito más ligero, más ligero, más liviano, no tan pesado como en otros discos. Aquí ya no hay canciones con teclados ni acústicas. Así no deja de ser un buen disco, que a nosotros nos gusta mucho. Aquí la verdad es que este disco estuvo predominando porque antes de grabarlo, Robert Plant tuvo un accidente en Rodas, en Grecia, y tuvo que grabarlo pues ya en silla de ruedas y aparcar la gira que tenían acordada. Os enseño el interior del disco con su insert. Tenéis el obelisco y el disco aquí
la galleta Swan Record. Pues nada, esta es la posición número 7 para el séptimo álbum de estudio, Present. Continuamos. Bueno, y continuamos con el álbum debut de Led Zeppelin de 1969, Led Zeppelin 1. Digamos, es un álbum pues rock and roll, con blues, con riffs virtuosos. La verdad es que muy buen disco. Aquí hay que decir que Peter Grant, que era su productor, pues se fue a Estados Unidos y les hizo el contrato del siglo de 5 años, teniendo libertad musical de Jimmy Page. La verdad es que un buen contrato, era muy buen productor. Y nada, aquí todas las canciones están firmadas por el grupo, menos la de Robert Plant, porque tenía los derechos CBS de Robert Plant. Así que canciones aquí tenemos como Good Times, Bad Times, como Baby I'm Gonna Leave You. Bueno, canciones muy buenas, How Many More Times, de este pedazo de disco, que la verdad es que tardaron muy poco en grabarse. Hay algunos covers, la verdad, en este disco. La verdad es que durante los primeros años, los primeros discos, utilizaron algunas covers, algunas canciones, y Jimmy Page pues modificaba, digamos, el riff de guitarra, lo hacía suyo. Y bueno, al final han tenido que poner créditos en los discos, las masterizaciones, de dónde vienen esas canciones. Pero aún así es muy buen disco. La portada, donde sale un Zeppelin ardiendo, la verdad es que tuvieron, antes un poquito de problemas, porque una anécdota suya fue que cuando fueron a hacer un concierto en Holanda, pues se ve que se tuvieron que presentar como The Knots, porque digamos que allí pues vivía no sé si era la sobrina del inventor del Zeppelin, o la sobrina, digamos, de la compañía del Zeppelin. Claro, entonces decían que eran unos gritones. Jimmy Page dice que la intentaron calmarla y parecía que estaba ya bastante calmada, pero cuando vio la portada con el Zeppelin ardiendo, pues entonces montó en cólera y entonces dijeron que por una noche pues nada, cambiaban el nombre y se presentaron allí en Holanda como The Knots. Así que una anécdota bastante graciosa. Aquí tenemos, digamos, es una remasterización también de estas de Jimmy Page, de 180 gramos. Y el disco, os lo enseño aquí, ahí lo veis, la galleta Atlantic. Muy buen disco de Led Zeppelin. La verdad es que son todos muy buenos. Muy difícil ordenarlos, pero nuestra selección. Continuamos. Y continuamos con el Led Zeppelin 3 de 1970. La verdad es que este disco, muy buen disco, repleto de grandes canciones. Aquí hay que distinguir en dos caras. Aquí cambiaron un poco el estilo, hacia un poquito más el folk, más el blues. Y aquí hay que diferenciar, pues eso, la primera cara, una primera cara más de blues, rock, más eléctrico, y en la cara B, pues más canciones más folk, más acústicas. La verdad es que muy buen disco, con canciones como Immigrant Song, que bueno, yo creo que es una de las más escuchadas en Spotify, ya que bueno, pues han salido películas como School of Rock o como Thor, la Ragnarok, creo que recordar. Este disco creo recordar que lo compusieron pues Jimmy Page y Robert Plant, que se fueron a una cabaña pues sin luz ni agua y sacaron estas bellezas de canciones. La verdad es que después de Led Zeppelin 2, pues en aquella época fue como un bajón, porque cambiaron de rumbo totalmente y sacaron este disco, que con el tiempo pues se ha ido ganando. La verdad, para nosotros, bueno, claro, nosotros no somos de aquella época, pero lo fuimos escuchando y a nosotros nos ha ganado. Es un disco que está muy bien. Además, el arte de portada, como veis aquí, tiene estropeada y tiene una rueda que la vas girando y van saliendo fotos y van saliendo pues Zeppelin, imágenes, muy curioso. Y aquí pues
como siempre, quiero recordar, ahí tenéis con la galleta de Atlantic. Buen disco de Led Zeppelin, el 3. La verdad que seguimos con Led Zeppelin, el 3. Bueno, pues seguimos con House of the Holy. Este es el quinto álbum de estudio. Ahí tenéis la portada al interior, de 1973. El año pasado hizo 50 años este disco. La verdad es que es un disco, pues voy a pasar, bueno, yo creo que lo voy a dejar así para que no me cancelen, porque hay unos niños en la portada aquí, que fue a cargo de Hipnosis esta portada. Creo recordar que también estuvo nominada al Grammy a Mejor Portada, donde están subiendo pues creo que esto es en Irlanda o en Escocia, el Calzada de Dios o algo así, ahora no me acuerdo. Bueno, pues a lo nuestro. Pues este álbum la verdad es que fue diferente. La gente no se esperaba este disco, ya que este disco pues se vierte ya, bueno, experimenta con géneros como el reggae o géneros más blueseros, más hay gente que dice que este es su disco más elaborado, porque fusionan un montón de estilos. Así todo, pues canciones como No Quarter, aquí tenemos, digamos, el insert con canciones que hemos dicho: The Song Remains the Same, No Quarter, que la hemos dicho, Dancing Dyers y Dying Maker, que es, digamos, el género reggae que hemos dicho. Pues esta canción, una de sus mejores canciones aquí en este disco, bueno, más variada. La verdad es que está bastante bien. Un disco que, si no hemos dicho, era su primer disco que le pusieron título al disco. Antiguamente pues era Led Zeppelin 1, 2, 3, 4 y este fue el quinto, ya con su nombre, House of the Holy, nuestra selección de Led Zeppelin. Seguimos. Bueno, y continuamos con el Physical Graffiti. Este disco es el quinto disco de estudio, un disco doble. La verdad es el disco favorito de Robert Plant. Aquí es una portada también que estuvo nominada al Grammy, recorriendo, quiero recordar, zonas de Nueva York hasta encontrar este edificio. Una portada troquelada donde podemos ir viendo las ventanas e ir cambiando sus inserts. Ahí lo tenemos. Creo recordar que tardaron más de un año en componer este disco. Como hemos dicho, es un disco doble. Y se recorrieron la India haciendo grabaciones de los sonidos de ambiente para sacar canciones de aquí. La verdad es que ellos dicen que su canción preferida es Kashmir, una gran canción de este disco que, bueno, pues lo dice todo, ¿no? Aquí entran géneros como el funk, el blues, el rock, sonidos ancestrales. Bueno, es un disco, un doble disco que vendió mucho, fue uno de los más vendidos aquel año y que ocupa un puesto importante dentro de los discos dobles. Vale, entonces, nuestra posición de Led Zeppelin aquí con el Physical Graffiti. Continuamos. Y continuamos en el top 2 con el Led Zeppelin 2 de 1969. Este disco fue grabado durante pausa de los conciertos de la gira que habían hecho del Led Zeppelin, del primer disco. Es el disco más pesado de la banda. La verdad es que es un disco increíble, con canciones pues como What a Lot of Love
o The Lemon Song o The Bringing On Home. Estas tres canciones son canciones pues que ya existían y lo que hemos dicho antes, ¿no? Jimmy Page hizo pues unos riffs más pesados, más contundentes y pues lo que llevó a este disco a ser, digamos, el precursor, digamos, de luego las bandas de metal, de heavy que vinieron en consecuencia después de este disco. Así que uno de los mejores discos, el segundo álbum de estudio de Led Zeppelin, con canciones increíbles, ocupa nuestro top 2. Nos gusta mucho este disco, la verdad. Aquí pues tenemos una versión como casi todas, tenemos varios originales, pero casi todas son remasterizadas. Aquí tenemos la pegatina que la remasteriza Jimmy Page, son discos de 180 gramos, suenan increíble. Os enseño aquí, bueno, el interior para que lo veáis y el disco, vamos a sacarlo, ahí lo tenéis, con el sello Atlantis. Pues nada, un disco directo, muy duro, Led Zeppelin 2, increíble disco. Continuamos. Y como top 1 y el disco que nos gusta más, ya lo habréis adivinado, es el Led Zeppelin 4. Aquí lo tenéis, de 1971. Este disco que ha vendido más de 22, 23 millones de copias, siendo uno de los discos más vendidos de los años 70. La verdad es que con esta portada, ahí tenéis Gatefold, el interior, y aquí la portada exterior, que según cuentan, pues Robert Plant encontró esta placa de este leñador y hicieron una contraposición del álbum, del edificio viejo de ruido y el edificio nuevo, este de aquí detrás, así algo nuevo o algo viejo. Un gran disco con canciones como Black Dog, Stairway to Heaven, como Rock and Roll, The Battle of Evermore. Bueno, es increíble, a nosotros nos gusta todo, vamos, de la primera hasta el final. Y como anécdota, aquí tenéis 4 símbolos que representan los 4 integrantes de Led Zeppelin. Un disco bastante bueno, para nosotros el mejor disco y que ha vendido muchas copias. A nosotros nos encanta Led Zeppelin. Pues nada, este es nuestro ranking. Aquí tenéis Led Zeppelin 4, el ganador de nuestro ranking. Acabamos. Bueno, pues hasta aquí la discografía en estudio de Led Zeppelin. No nos queremos ir sin antes pues enseñar pues esto, su primer álbum en directo, de Sound Remains the Same. Esto es una versión remasterizada, que se me ha caído. Porque en principio sacaron, en 1977, quiero recordar, sacaron la versión que era doble vinilo de un concierto que iban a hacer hicieron una película y esta era la banda sonora de la película, que era el concierto, que 3 noches en el Madison Square Garden de Nueva York. Y nada, después de un tiempo, no me acuerdo qué año fue, sacaron esta remasterización que incluye pues muchas más canciones de las que habían digamos en el vinilo. Y quiero recordar que en el vinilo, para que cupiesen bien, habían cortado una canción o la habían cambiado, y aquí está pues eso, totalmente ordenadas como eran. Esta es un doble CD, ahí lo veis, ahí tenemos uno y aquí tenemos el otro, a ver si sale por aquí. Ahí tenéis los 2 CDs y además viene un librito que os lo voy a enseñar aquí. Pues eso, con fotos, ahí tenéis fotos, canciones, más fotos, ahí tenéis las canciones y aquí te explica un poco, pues eso, todo lo que es el concierto, la película y la banda sonora de este super concierto que os recomiendo.
Para el que lo tenga en vinilo está bastante bien, pero aquí está íntegro. La verdad es que nosotros pues preferimos al final comprarlo en CD, ya que en vinilo este nuevo pues es que vale un pastón, y además no sé si eran 3 vinilos o así, y entonces ya preferíamos pues tenerlo en doble CD. Muy buen directo de Son Remap Design de Led Zeppelin, grabado en Nueva York, sí señor. Y para finalizar pues enseñaros este de aquí que tenemos, este de aquí, que es ¿cómo le decíamos? Un box set con libro, con fotos, ahí tenéis con las canciones, y luego tiene 4 CDs con toda la discografía y canciones inéditas y canciones en directo de Led Zeppelin. La verdad es que este creo recordar lo he visto en otras versiones de CD y en vinilo, pero esta es la que viene en 4 CDs. Muy buena ocasión de que le guste ver el Led Zeppelin, tener todo, de cogerse este box set. Muy bueno. 4 compact discs. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy, sin nada más que contar. Si os ha gustado, le dais un like, se agradece. Podéis suscribiros, que es gratis. Podéis hacer vuestro ranking y nos lo mandáis aquí abajo en comentarios y poner pues qué os ha parecido el nuestro, el vuestro, qué disco os gusta más, qué os gusta menos. Y nada, así hacemos un poco de diálogo y promovemos un poquito más Led Zeppelin, que para nosotros uno de nuestros grupos preferidos. Ahí está nuestro ranking, siempre bajo nuestro criterio. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.